2, 0, menos 1. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Correcto? Y no me entró en mi pizarra. Y aquí menos 4. ¿Correcto? Entonces, hágalo, termínelo usted, ya está la idea completa y vea si L contiene a los 3 puntos. Usted me dirá, sin forzar, sí, sin forzarlo, digamos, ¿no? Que después, después de dibujar los puntos, la recta L pase por los 3. ¿Qué dicen? A mí ya no me entró el último punto, así que usted me dice el método gráfico. ¿Ah? Ya. Entonces usted tiene que escribirlo eso, ¿ya? Entonces, la primera respuesta, gráficamente, P1, P2 y P3 pertenecen a la recta L. ¿Está bien? Ahora pensemos cómo lo hacemos analíticamente. Esto es válido, ¿correcto? Y analíticamente, ¿qué podemos hacer? Igual recibo sugerencias, no tenga temor de participar. Insisto, con lo que hemos hecho hasta ahora en clase. Tenemos herramientas suficientes como para plantear analíticamente una solución. ¿Perdón? Casi no se entiende. Hemos hecho gráficos, no sé qué más me... Ya, entonces, es como si no hubiéramos hecho nada, ya, otro camino analítico, lo que queremos. ¿Qué podemos hacer? El esquema nos ayuda,
¿ya? Entonces tenemos que suponer que sucede eso, y para que suceda eso, ¿qué se tiene que cumplir? ¿Correcto? O sea, voy a borrar esto que está chuto, lo mío le falta el tercer punto, pero ya usted lo tiene, ya, en su apunte. Entonces, es como si empecemos ahí, de cero. Analíticamente, ¿qué podemos hacer? O sea, tenemos que suponer esto se cumple, y para que se cumpla, ¿qué debe suceder? ¿Correcto? Entonces, basado en el esquema, esta es una línea, yo sé sacar distancia entre dos puntos. Entonces, yo puedo sacar la distancia entre estos dos puntos. A eso le voy a llamar de 1. Entre el punto 1 y el punto 2. ¿Correcto? Y puedo hallar la distancia entre el punto 2 y el punto 3. Y le llamo de 2. Y puedo encontrar la distancia entre 1 y 3. Voy a llamar de 3. Entonces, qué me demuestra? O sea, ¿qué debo cumplir para que eso sea verdad? Con las D, con las distancias. ¿Mm? ¿Qué dice? El esquema me dice, no tengo que sacar a otro lado, de lo que veo tengo que sacar, de lo que me muestra el esquema. ¿Saben? ¿Qué me dicen? Entonces, esto de aquí, ¿qué dice? Entonces, si esto es una vez calculado esto, debo verificar, debo comprobar si se cumple lo que me dice el esquema. ¿Qué me dice el esquema? Debo aprender a ver lo que se ve, ya le dice, ¿ya? Y es practicando. Por eso yo siempre le voy a estar sugiriendo que practique a ver lo que se ve. ¿Cómo practico? Cualquier cosa que me muestren, que mire, que observe, debo observarlo con ganas y empezar con no mirarlo así como algo que no me interese, sino mirar y analizar, ver sus características, ver lo que lo resalta en lo que estoy mirando, ¿correcto? Sería encontrar Pesus 1 con Pesus 2, después Pesus 2 con Pesus o Pesus Claro, 3. correcto, compañero. O sea, vamos a encontrar, yo puedo encontrar de uno, ¿cómo? ¿Cómo puedo encontrar de uno?
¿Ah? O sea, hemos aprendido en clase a encontrar distancia entre dos puntos. Entonces puedo encontrar de uno, puedo encontrar de dos y puedo encontrar de tres. Y ahora, ¿qué se tiene que cumplir para que este esquema sea verdadero? Con las D. ¿Mm? Se debe cumplir de que sean el mismo resultado. ¿No sería primero la resta entre puntos? Bueno, entonces, mientras usted lo piensa, usted me dice, ¿cómo encuentro D1? ¿Con qué fórmula? ¿Con qué teorema? ¿Cómo se encuentra la distancia entre dos puntos? ¿Ah? Y no le estoy pidiendo algo que no hayamos hablado en clase, que no esté en sus apuntes. ¿Está bien? Yo no lo voy a hasta que alguien me diga cómo. Ay, porque ahorita casi no estoy pensando, les cuento. Porque se murió una tía y ahí estaba en el velorio hasta hace rato, casi toda la noche. He dormido 2 horas. Entonces, no estoy pensando, pero les pido que ustedes piensen. ¿Está bien, compañero? Sería con raíz cuadrada. Eso, con Pitágoras, el No, teorema de con teorema de Pitágoras. Ya, entonces usted anota ahí, utilizando el teorema de distancia entre dos puntos y pone entre paréntesis Pitágoras. Ya, entonces yo puedo calcular de uno. De uno es igual a la raíz de qué? De una suma va adentro, ¿correcto? ¿Qué es lo que sumo? La diferencia de sus coordenadas elevado al cuadrado. La suma de sus catetos elevado al cuadrado, ¿correcto? Pero como en 3 dimensiones medio que no le entiendo, el cateto, son 2 catetos, ¿está bien? Pero ya lo hicimos el esquema, usted lo tiene que mirar el esquema para justificarlo, el teorema. Usamos 2 triángulos donde cada triángulo tenía 2 catetos, ¿está bien? Entonces, por eso es más sencillo que me lo anote así. Cualquier distancia entre dos puntos es igual a la raíz cuadrada. ¿De qué? De una suma de las diferencias de sus coordenadas. Esta es la diferencia al de sus cuadrado. coordenadas elevado al cuadrado. ¿Correcto? Fíjense, diferencia de sus coordenadas, los dos puntos, elevado al cuadrado, más la diferencia de sus coordenadas de los dos puntos, elevado al cuadrado. Entonces así no me olvido, ya en 3 dimensiones. Ya no lo digo. La suma de sus catetos elevado al cuadrado me da la hipotenusa. Eso es en 2D. En 3D es más simple que me lo aprenda así. Distancia entre dos puntos. Y hago el esquema con sus dibujitos ahí. P1 y P2. Y le pongo sus coordenadas. Fíjense que no es al fósforo lo que estamos diciendo, sino que estamos repasando, pero que no es suficiente. Va a ser suficiente cuando usted haga sus apuntes, haga los ejercicios, los rehaga, ¿correcto?
Ahí va a ser suficiente. ¿Correcto? Entonces, fíjense, distancia entre dos puntos. Aquí es igual a la raíz de qué, de la suma que voy a sumar. Las diferencias de sus coordenadas elevado al cuadrado. Diferencia de sus coordenadas elevado al cuadrado. ¿Eh? Entonces aplico esto para hallar de 1, de 2, de 3. ¿Correcto? Porque es la misma situación. Solamente que cambian los puntos, cambian los datos. ¿Ok? De 1. Entre 1 y 2. Entonces 3 menos 2 al cuadrado. Más 2 menos 0 al cuadrado. Más menos 2 menos 1 al cuadrado. Raíz de 6. A ver, esta acá es menos 1 más 1, 2 más 4, 6. ¿Correcto? Correcto. Ya, rapidito usted haga de 2 y yo voy a anotar el resultado que ustedes me digan. De 2. ¿Cuánto le da? Usted anote todo, sí, el desarrollo y yo voy a anotar en mi pizarra solamente de 2. El resultado. El que lo tenga me lo dice para que el compañero verifique. Por más que tarde 2 horas en el ejercicio, yo no voy a hacer el ejercicio. Yo lo voy a hacer con ustedes. ¿Ya? Porque ese es el objetivo de esta clase. Que usted se dé cuenta que necesita siempre estar estudiando los apuntes y complementando ya con sus ejercicios diarios, ¿correcto? Practicando más. El que tenga la respuesta de 2 me lo dice, usa el punto 2 y el punto 3. Y ese es de 2. Como está el esquema, no estamos inventándonos nada. Así está el croquis que hemos hecho. ¿Correcto? ¿Cuánto? Raíz de 24. ¿Alguien le dio? Yo lo estoy haciendo. ¿Ah? ¿O no? Yo lo estoy haciendo mirando las coordenadas. Y así, y reemplazando. Raíz de 24, 6. ¿Cómo la cosa? Raíz de 24 es, y eso, o 24. Raíz de 24, ¿no? ¿O cuánto? Dígame lo que le da. Yo no lo he hecho.
Fíjese, 5 menos 3. A 4. Así yo lo saqué. No estar como un cacharrín ahí que no avanza nada. ¿Está bien? De 3. A ver si me dicen, por favor, cuánto le da. Y mejor si me dan con 2 decimales el valor de la raíz de 6, ¿cuánto es? Dos puntos. 44. 44. Eh, 2.44. Raíz de 24. Con 2 decimales también. 4,88. 89. 4.89. Ya. Usted le ponen una unidad, ¿correcto? Una unidad de longitud. ¿Y cuánto le da de 3? Raíz de, 54. ya. ¿Y eso cuánto es? Con 2 decimales. 7,35. 7.35. ¿Correcto? Entonces, puedo calcular la distancia. Ya hemos avanzado eso. Ahora, ¿qué tiene que suceder con esos resultados? Combinando esos resultados, ¿qué se tiene que cumplir? Para anotarlo aquí. Entonces, dice, se tiene que cumplir esto para que mi esquema sea verdadero. ¿Mm? El teorema. A ver, participe también otro. ¿Cuál teorema? Miren esto, por favor, miren esto. ¿Qué es lo que yo veo aquí? La suma de D1 y D2 debe ser igual a D3. Eso, si no tengo que inventar la pólvora, ¿ya? D3, entonces D3 tiene que ser igual a D1 más D2. Eso es lo que veo ahí, ¿correcto? Entonces, ya lo calculamos, reemplazo. 7,35, ese es D3. Igual, D1 nos dio 2,24, o 2,44, perdón. Y D2 nos dio 4,89. 13.
¿Mm? ¿Correcto? Entonces, Sí, se pasó solamente con por eso, usando más decimales, entonces voy a mirar mejor la igualdad. ¿Ya? Hemos usado 2 decimales nomás. Y usted, tal vez alguno no ha redondeado, alguno de estos, no sé, sí, o este, no sé, o este, no sé. ¿Está bien? Entonces, con más decimales, con 3 o 4 decimales, ya veo la igualdad hasta el centésimo o al milésimo. Correcto, ahorita está en el décimo la igualdad. ¿Correcto? Está en el entero y un decimal. El entero y un decimal. Pero si uso más decimales, la igualdad puede ser hasta el centésimo. ¿Está bien? Entonces, analíticamente, se cumple que los 3 puntos son colineales. ¿Alguna pregunta? Fíjese que seguimos insistiendo en utilizar el teorema de distancia entre 2 puntos cuando sea necesario. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿será que no hay otra forma de demostrar esto? Usted me dicen si en sus apuntes definimos los números directores de una recta. ¿Alguien se fija, por favor? Los números directores de una recta. ¿Alguien me dice si ya están escritos o no? Sí, ya está, ingeniero. Ya, entonces lo vamos a repasar para que todo el mundo sepa de que ya están ahí en sus apuntes, solamente que la mayoría no lo ha analizado, no lo ha practicado, ¿ya? En el orden que hablamos sobre la dirección de una recta, primero hablamos de qué? De los ángulos directores de una recta. ¿Cuáles son? Alfa, beta y tita. Pero no me interesan los símbolos, lo que me interesa es el concepto. ¿Qué son los ángulos directores? ¿Cómo se determinan? ¿Alguien me dice? ¿Mm? ¿Alguien me dice dónde lo dibujo esto, dónde esto y dónde esto? ¿Dónde el alfa, dónde el beta y dónde el tita? ¿Qué ángulo es? ¿Eh? Es el ángulo, perdón, ¿verdad? diga compañero, es el ángulo que forma la recta con mi eje. La recta L con el eje X se forma alfa. La recta L con el eje Y es beta. La recta L con el eje Z es tita. Esto es entre el eje Z, correcto, el eje Z y la recta, eso es tita.
el mismo gráfico con X, el mismo gráfico con Y. ¿Correcto? Ahí, entonces, los tres ángulos son necesarios para que la recta sea única, para que la recta esté posicionada, ubicada en el espacio. ¿Correcto? Después de esto, que fue lo que hablamos, de los cosenos directores. Si quiere le escribe toda la palabra, cosenos directores de la recta L. Entonces, fíjense, la palabra director es la palabra clave. O sea, me dirige, me posiciona, me ubica la recta en el espacio. ¿Está bien? Y aquí igual, ¿cuáles son los símbolos que usamos? Lambda, mu y rho. ¿A qué son igual? Al coseno del ángulo director. Coseno del ángulo director. Coseno del ángulo director. ¿Correcto? Y de estos dos conceptos, sí, de este concepto nacen los números directores. ¿Correcto? De la misma recta L. ¿Correcto? ¿Qué usamos? Las tres primeras letras del alfabeto, como para no olvidarnos. Esos son los tres números directores. Pero ¿cuál es su definición? Es cualquier conjunto proporcional a los cosenos directores. K veces lambda. Ve el mismo parámetro de proporcionalidad K por mu. El mismo parámetro de proporcionalidad K por rho. Entonces, esto me indica la definición. Los tres números directores son proporcionales a los cosenos directores. ¿Correcto? Entonces, ¿para qué me sirve sigue la misma letra clave, la misma palabra clave, letra y que yo? Entonces, ya le digo, estoy medio bloqueado. Ya. ¿Para qué son los números directores? Para el mismo objetivo, para tener la dirección de la recta en el espacio. La posición, la inclinación, la pendiente, como usted quiera decir ese concepto. ¿Correcto? ¿Y cuántos puntos yo necesito para una recta? Alguien me dice, esto ya usted lo tiene, ¿no es verdad? Esto hemos avanzado en clase. 2 puntos. 2 puntos, ¿correcto? Entonces yo puedo hallar los números directores entre P1 y P2, ¿ya? Entonces aquí yo lo voy a dibujar como si sea un vector, ¿correcto? Que en realidad es un vector. Ese vector va a tener la componente A1
B1, C1. Anota acá grande para que usted lo vea. El vector B ya sabe entre 1 y 2. ¿Ya? Tiene sus componentes en dirección X es A. 1. En dirección Y la magnitud es B1. Y en dirección Z es C1. ¿Correcto? Ahorita lo vamos a dejar indicado, y el lunes lo vamos a terminar este ejercicio. ¿Por qué? Porque no logramos determinar aquí igual los números directores de una recta. No hemos avanzado, creo, de una recta que pasa por 2 puntos, como determinamos los cosenos directores. ¿Está bien? Pero el concepto sí va a quedar claro, ¿sí? Entre el punto P1 y P2 yo puedo determinar sus números directores. ¿Ya? Y entre el punto P2 y el punto P3 también puedo determinar sus números directores. ¿Correcto? Es como si estemos avanzando un poquito lo que vamos a hablar en la otra clase. Ya, a este le vamos a llamar otro vector B1. ¿Correcto? Este vector que estamos dibujando que me da la dirección entre P2 y P3. ¿Correcto? El vector B1 va a tener sus números directores a 2. Vamos a llamarle 2 para que coincida el subíndice. A2, B2, C2. Y este 1. ¿Cómo es la cosa? 1. ¿Correcto? Si yo miro los dos vectores, ¿qué me están diciendo? ¿Qué me están mostrando? Gráficamente, ¿qué me están mostrando? Una línea. Una línea, es decir que la dirección es la misma de los dos vectores. Lo hemos dibujado que el sentido es el mismo. La flecha está para el lado derecho. ¿Y qué es lo que varía entre los dos vectores? Gráficamente me lo está mostrando. ¿Qué es la diferencia? La distancia. Su magnitud de los vectores, ya no estamos hablando de distancia, de los vectores. De este vector veo, este es 2, ¿no? Este es 2. Del vector B2 y el vector B1, me indica la misma dirección. Me indica el mismo sentido, que puede ser sentido contrario. Lo que me interesa es la dirección. Ya, pero yo lo he dibujado en igual sentido. La flecha me indica el sentido. La punta de la flecha. Y lo que veo que es diferente es su tamaño. Este es más grande que B1. B2 es más grande que B1. ¿Correcto? Entonces, ¿qué se tiene que cumplir para que este esquema sea así? Entonces, nosotros vamos a desarrollarlo esto en clase. Entonces, A1 tiene que ser K veces A2. B1 tiene que ser K veces B2. ¿Correcto? Y C1 tiene que ser K veces C2. ¿Qué me está diciendo? Lo único que está variando es su tamaño. Para que sea igual, tengo que afectar a uno de ellos de un parámetro. ¿Correcto? De proporcionalidad.
para que sean exactamente igual y me indique todos las tres propiedades de un vector. ¿Correcto? Un vector tiene magnitud, dirección y sentido. Magnitud, dirección y sentido. Entonces, verifico que hay un K que lo relaciona. Compruebo que hay un K que relaciona los números directores. Entonces, quiere decir que los dos me dan la misma dirección. A ver. Ahí lo vamos a anotar hasta ahí para que cuando hagamos la deducción de a qué es igual los números directores de una recta que pasa por 2 puntos. Eso es lo que vamos a hacer en clase. ¿Correcto? Entonces, lo completamos ya con nuestros datos, el ejercicio, y ya lo vamos a comprender mejor. ¿Correcto? Esta sería la tercera forma en que yo puedo dar mi respuesta. Ya, gráfico, usando distancia y usando el concepto de dirección de la recta. ¿Cómo obtengo la dirección? Con los números directores de la recta. ¿Saben? No podemos usar los cosenos directores porque no tenemos, ¿sí? No nos dicen ángulos de la dirección P1, P2, no. Me dan las coordenadas. ¿Está bien? El cuadrito que yo borré. Bueno, hagamos otro ejercicio para que aprovechemos su estadía en esta clase. ¿Qué número de ejercicio es este? Antes que me... Número 3, número. ¿De qué grupo es? 3. Grupo C. Grupo B. No hay B. Grupo C. Grupo C. Grupo C. Del grupo C, el número 3. Del grupo I es otro número. Cada El uno 5. sí. Del grupo I es el ejercicio 5. ¿Correcto? Cada uno sí. Grupo C es el 3. Cada uno sigue su secuencia de su grupo, ¿ok? De sus apuntes de clase. Bueno. Entonces ahorita vamos a hacer el ejercicio 4 y el ejercicio 6. ¿Ok? Listo. Listo. A ver, anoten. Vamos a seguir con este tipo de ejercicio. Las longitudes. Las longitudes de las proyecciones de un segmento sobre los ejes coordenados son 2 y menos 1. Respectivamente. Es decir, que sobre el eje X, la proyección del segmento sobre el eje X es 2. El tamaño, la magnitud. La magnitud
de la proyección del segmento sobre el eje Y es 2. Y lo mismo sobre el eje Z es menos 1. Respectivamente. Hallar la longitud del segmento. Hallar la longitud del segmento. Antes de querer graficar, debo hacer el esquema. ¿Correcto? Del enunciado. Sí. Entonces hacemos eso, ¿ya? ¿Cómo es la cosa? 2, ¿qué más? 2 menos y menos 2 1. la magnitud y Z es menos 1. Ya, estos son mis datos, ¿ya? Entonces, ¿correcto? Fíjense que lo mismo que hemos hecho en clase, pero a lo volcado. Dimos 2 puntos, clase, dimos 2 puntos, el peso 0 y el peso 1. Y de ahí encontramos los segmentos, ¿correcto? Entonces, en base al esquema que tenemos en los apuntes, hacemos nuestro esquema acá, ¿ya? Este es el punto 1, 2. Este es el segmento sobre el eje X. Como lo estamos dibujando, bien, estamos haciendo caso a lo que dice el enunciado. ¿Correcto? El segmento sobre el eje Y también es 2. Entonces, el mismo tamaño. Exactamente mis marcadores. Entonces, bueno, hasta aquí. Acá está el 2. ¿Correcto? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Y sobre el eje Z, menos 1. Entonces, lo marco en esa posición, menos 1. El auto,
Eso es lo que dice el enunciado. Ahora, ¿cómo sumo yo vectores? Estos son, fíjense, vectores sobre el eje X mide 2. Vector sobre el eje Y también mide 2. Y vector sobre el eje Z mide 1, pero en la parte negativa. El signo es que me indica dónde está el vector. ¿Alguien se acuerda cómo se suma vectores? Yo quiero sumar este vector, vector 1. Quiero sumarle a este vector, vector 2. Y quiero sumarle a este vector, vector 3. Yo quiero graficar la suma. ¿Alguien se acuerda cómo se hace? Y obtener una resultante. Un vector resultante. ¿Cómo? Si yo quiero eso, sumar esos vectores, así como están. ¿Cómo hago? Sumar los vectores, vector 1 más vector 2 más vector 3. ¿Cómo lo hago? Uniendo los vectores. ¿Perdón? Uniendo los vectores. Uniendo los vectores. ¿Correcto? Es decir, después del vector 1, donde está la flecha, donde termina el vector 1, ¿correcto? Dibujo el vector 2. Empieza el 2 y después el 3. Eso es como. Entonces, el mismo tamaño, este es el vector 2, ¿correcto? Pero el espacio es que no lo hay. Pero estoy copiando esta magnitud acá, ¿ya? Entonces, y ahí si quiero solamente B1 más B2, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el vector resultante? Este de aquí, ¿no? Desde aquí hasta acá. Así. Sí, el vector Este es el resultante 1. Vector. Eso mismo hago si son más de 2 vectores. Es decir, con este caso son 3. ¿Dónde lo traslado? Aquí. En la misma dirección, paralelo, lo dibujo. Vamos a ver hasta ahí. Y el vector resultante. Este es el vector 3. Y mi resultante, tomando el análisis anterior, nace aquí y termina en la punta de último vector. Así se suman vectores gráficamente. ¿Está bien? Entonces, ¿usted qué tiene que repasar? ¿Cómo se suman analíticamente los vectores? Componente por más componente. ¿Ya? Pero ahorita, sí. A más B más C. Exactamente, A más B más C. Entonces hago esto mismo acá. ¿Correcto? Entonces, el vector sobre el B lo traslado aquí. En igual magnitud. 2 mide. Ahí.